Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Maciej Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Maesine Meravet, conocida por su carrera en el mundo del entretenimiento y la televisión, ha tomado una decisión inesperada al regresar a su país natal para mantener en secreto el nacimiento de su bebé. Esta noticia ha sorprendido a muchos seguidores y medios de comunicación, ya que Meravet, que siempre ha sido una figura pública de gran interés, ha optado por una medida inusual para proteger su vida personal en un momento tan significativo. La decisión de Meravet de regresar a su país de origen para ocultar la llegada de su hijo es una estrategia que destaca su deseo de mantener su vida familiar fuera del ojo público. A pesar de su estatus como figura pública y del constante escrutinio de los medios, ha elegido gestionar este aspecto de su vida con una gran discreción. El regreso a su país natal, lejos de los reflectores y de la atención mediática que suele acompañar a las figuras públicas en su entorno habitual, subraya su intención de proporcionar un entorno más privado y tranquilo para su nuevo bebé. La noticia de que Meravet ha tenido un bebé ha sido recibida con gran sorpresa. El hecho de que ella haya optado por mantener el nacimiento en secreto hasta ahora revela un enfoque muy deliberado para proteger su privacidad y la de su hijo. En el mundo de las celebridades, es común que el nacimiento de un hijo sea un evento ampliamente cubierto por los medios, con detalles sobre el embarazo, el parto y los primeros meses de vida del bebé siendo objeto de gran interés público. Sin embargo, la elección de Meravet de no hacer pública esta información hasta que estuviera en un entorno más controlado destaca su deseo de mantener estos momentos íntimos lejos del escrutinio constante. El regreso a su país natal puede haber ofrecido a Meravet una serie de ventajas en términos de privacidad y apoyo familiar. Al alejarse de la atención mediática de su entorno profesional, ha podido centrarse en la llegada de su bebé en un ambiente que podría haberle brindado una mayor sensación de seguridad y calma. Este entorno privado también le habría permitido pasar tiempo con su familia cercana, quienes pueden haber jugado un papel importante en su apoyo durante el periodo postnatal. El hecho de que el nacimiento del bebé haya sido un evento inesperado para muchos añade una capa adicional de sorpresa a la historia. El uso del término inesperado sugiere que la noticia del bebé llegó de manera abrupta y sin las pistas o indicios previos que a menudo acompañan a las noticias de celebridades. Esta revelación repentina puede haber sido una sorpresa tanto para los seguidores de Meravet como para los medios de comunicación, que a menudo están atentos a cada movimiento de las figuras públicas. La sorpresa también puede reflejar la eficacia de la estrategia de Meravet para mantener la privacidad y el control sobre la narrativa de su vida personal. Además, la decisión de Meravet de mantener el nacimiento en secreto puede haber sido influenciada por una variedad de factores. En el entorno actual, donde la vida personal de las celebridades es frecuentemente invadida por la prensa y el público, proteger la privacidad en momentos tan íntimos y significativos puede ser especialmente desafiante. Meravet, al elegir un enfoque tan reservado, ha demostrado una determinación por salvaguardar estos aspectos de su vida de la misma manera que protegería cualquier otro aspecto de su bienestar y el de su familia. La revelación de que Meravet ha dado a luz y ha optado por ocultar el nacimiento ha generado una ola de interés y especulación. Los seguidores están ansiosos por conocer más detalles sobre el bebé y la vida de Meravet después de este evento tan importante. La atención se centra ahora en cómo la actriz manejará la divulgación de esta parte de su vida en el futuro y si continuará manteniendo su vida familiar en un perfil bajo. En resumen, la decisión de Maesine Meravet de regresar a su país natal para ocultar el nacimiento de su bebé es una medida notable para preservar su privacidad en un momento de gran significancia personal. La noticia del nacimiento ha sido inesperada para muchos, reflejando el éxito de Meravet en mantener este aspecto de su vida fuera del radar público. A medida que la situación evoluciona, el enfoque en la vida personal de Meravet y cómo elige compartir esta parte de su historia continuará siendo un tema de interés tanto para sus seguidores como para los medios de comunicación. Su enfoque discreto en la gestión de este evento privado resalta la complejidad de equilibrar la vida pública y privada en el mundo de las celebridades. La noticia de que Maesine Meravet ha regresado a su país natal para ocultar el nacimiento de su bebé ha generado una ola de sorpresa y especulación en los medios de comunicación y entre sus seguidores. Meravet, que ha sido una figura destacada en la televisión y el entretenimiento, ha optado por una estrategia inusual para mantener su vida familiar en privado, destacando un enfoque deliberado y controlado hacia la gestión de su vida personal. En un mundo donde la vida de las celebridades suele estar bajo un microscopio constante,
la decisión de Meravet de regresar a su país de origen para tener a su bebé lejos del bullicio mediático es un testimonio de su deseo de mantener esta parte íntima de su vida fuera del ojo público. Este movimiento no solo le ha permitido disfrutar de un entorno más privado y relajado durante el nacimiento, sino que también le ha brindado la oportunidad de estar cerca de su familia cercana, quienes podrían haber jugado un papel crucial en su apoyo durante este importante momento. El regreso a su país natal, lejos de los reflectores y la atención constante que a menudo rodea a las figuras públicas en su entorno habitual, ha proporcionado a Meravet un refugio en el que pudo concentrarse en su bienestar y el de su hijo sin las distracciones y presiones del entorno mediático. Este entorno más controlado habría facilitado una experiencia más tranquila y menos estresante durante el periodo postnatal, permitiendo a Meravet recuperarse y adaptarse a su nueva realidad como madre en un ambiente menos intrusivo. La revelación repentina del nacimiento del bebé ha sido una sorpresa significativa para muchos, dado que Meravet había logrado mantener esta información en gran medida bajo el radar. Esta sorpresa se debe en parte a la habilidad de la actriz para proteger su privacidad y controlar la narrativa en torno a su vida personal. En el mundo del entretenimiento, donde las noticias sobre la vida amorosa y familiar de las celebridades a menudo se filtran antes de tiempo, la capacidad de Meravet para mantener el nacimiento de su hijo en secreto hasta ahora destaca como un logro notable en términos de gestión de la privacidad. El hecho de que el nacimiento del bebé haya sido un evento inesperado también subraya el éxito de la estrategia de Meravet para mantener su vida familiar fuera de los titulares. La ausencia de rumores o pistas sobre su embarazo y el nacimiento del bebé sugiere un nivel de control y planificación deliberada que ha permitido a la actriz preservar estos momentos íntimos de manera significativa. La forma en que ha manejado la situación demuestra un enfoque cuidadoso hacia la protección de su vida personal, algo que a menudo es un desafío para las figuras públicas en el ojo del huracán mediático. La elección de Meravet de manejar el nacimiento de su hijo en privado puede estar influenciada por varios factores. La presión constante de los medios y el público puede hacer que la vida personal de las celebridades sea una fuente de constante atención y especulación. Al optar por una estrategia tan reservada, Meravet ha tomado medidas para proteger su bienestar emocional y el de su hijo, evitando las complicaciones que pueden surgir al exponer estos aspectos de su vida a la opinión pública. El regreso a su país natal también puede haber ofrecido a Meravet un entorno familiar de apoyo durante el periodo postnatal. La presencia de familiares cercanos y amigos en un entorno más íntimo puede haber sido esencial para su recuperación y adaptación a la maternidad. Este apoyo adicional es a menudo crucial en los primeros meses después del nacimiento, y Meravet, al elegir estar cerca de sus seres queridos, ha tomado una decisión que podría haber contribuido significativamente a su bienestar y el de su hijo. La cobertura mediática de esta noticia continuará evolucionando a medida que se obtengan más detalles sobre la vida de Meravet después del nacimiento de su bebé. Los seguidores y medios estarán atentos para ver si la actriz elige compartir más información sobre su nueva vida como madre y cómo maneja el equilibrio entre su vida pública y privada en el futuro. La forma en que Meravet maneje la divulgación de estos aspectos personales de su vida será de gran interés y podría influir en la percepción pública de su enfoque hacia la maternidad y la privacidad. En última instancia, la decisión de Maesine Meravet de ocultar el nacimiento de su bebé y regresar a su país natal refleja un esfuerzo consciente por mantener su vida familiar en privado en un entorno de fama y atención mediática. Su capacidad para proteger estos momentos íntimos resalta la complejidad de gestionar la vida personal en el contexto de la fama y ofrece una perspectiva sobre cómo las figuras públicas pueden tomar medidas deliberadas para preservar su privacidad y la de sus seres queridos. A medida que el interés por la vida de Meravet continúa, su enfoque en la protección de su vida familiar servirá como un ejemplo de cómo las celebridades pueden manejar la presión pública mientras mantienen aspectos cruciales de su vida personal alejados del escrutinio. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.